Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Sean bienvenidos ustedes a la sección de razonamiento matemático de la Guía Politécnico del 2020 en la página 16. Y bueno, he dejado esta parte para el final porque pues así reunimos más elementos matemáticos para poder desempeñarnos de una mejor forma en esta sección. Y vamos a resolver la pregunta entonces número 1, donde tenemos una sucesión de números y habrá que detectar un patrón para el cual todos los términos se pueden ajustar de una o de otra manera. Entonces a veces pueden ser por sumas, multiplicaciones, restas, divisiones, alternar estas operaciones o una combinación de las mismas. Como vemos, de 5 a 2, vamos por el lado más fácil, que sería suma o resta, en este caso restar 3. Luego para llegar de 2 a 9 tendríamos que sumar 7. De 9 a 6 tenemos que restar 3. De 6 para llegar a 13 tenemos que sumar nuevamente 7. De 13 a 10 volvemos a restar 3, luego volvemos a sumar 7, o sea que, como ves, está alternada la suma de 7 con la resta de 3. Y ahora nos quedamos en restar 3. 17 menos 3 es igual a 14. Y entonces ahí tenemos la primera respuesta, ¿no? Que en este caso la hoja de respuesta nos marca el inciso D como la que es el 14. Número 2, vamos a realizar lo mismo. Vamos a tener aquí una especie de fracciones, sin embargo no te preocupes porque no es necesario que hagas operaciones con fracciones tal cual, sino que vamos a dividir el comportamiento de lo que está arriba, de los numeradores y de los denominadores también. Observa en los denominadores 1, 2, 4, 8, 16. ¿Qué ocurre? Pues obviamente se está multiplicando por 2 cada término. Así 1 por 2, 2, por 2, 4, por 2, 8, 8 por 2, 16 y 16 por 2 nos va a dar igual a 32 en la parte de el denominador. Y en el numerador, ¿qué tenemos? Vamos a observar que tenemos en el numerador 1, 3, 7, 15, 31. O sea, aquí si nos vamos por el lado de la suma, ya que no son múltiplos como tal de un mismo número, podríamos ver que se suma 2, luego se están sumando 4, de 3 para 7, de 7 para 15 se sumarían 8 y de 15 para 31 se suman 16. Así que estas sumas se están multiplicando por 2 a su vez, ¿no? Entonces hay que sumar 16, el doble de 16, que es 32, más 31, esto va a ser igual a, vamos a borrar aquí para tener espacio, a 63. 63 sobre 32. Vamos a ver nosotros la opción correcta que marca aquí, es el inciso C. 63 sobre 32. Y podemos pasar a la siguiente pregunta, al siguiente reactivo. Determinar el número que continúa también la sucesión aquí. Sí, entonces tenemos una sucesión que va creciendo rápidamente. Esto te sugiere no tanto que se sume, sino que se multiplique por un mismo número. Y de esta manera la serie va aumentando rápidamente en valor. En esta sucesión, bueno, estaríamos multiplicando nosotros por 3, ¿no? 2 por 3, 6. Luego, a su vez 6 por 3 nos da 18. Resulta que 18 por 3 es 54. Y así cuando nosotros volvemos a multiplicar este número constante 54 por 3, vamos a obtener el resultado de 162, que corresponde con la opción inciso B. Fíjate que este tipo de sucesión que tiene un número constante al multiplicarse se conoce como una sucesión geométrica. Muy importante en este tema de sucesiones que se ve en álgebra principalmente y más adelante en cálculo integral con el tema de las series infinitas si van para alguna carrera del área 1, ciencias físico-matemáticas y las ingenierías. Vamos con la número 4 ahora. Aquí vamos a ocupar varios colores porque quiero ustedes que vean qué es lo que pasa realmente aquí con cada número.
Bueno, comencemos aquí con el 8. Va a ser no tanto por sumas, multiplicaciones, restas, sino que aquí se va a comparar posición a posición. El 8, el primer dígito, con el 2, luego otra vez es 8. Luego hay que determinar este número, pero observa que se repite 8 en la primera posición y 2. Siempre están presentes esos dos números, 8 y 2. Y están alternados además. 8, 2, 8. Pues ahora vuelve a ser 2 aquí. Muy bien, ahora el siguiente, que es el 2 en la segunda posición, el segundo dígito. Vamos a marcarlo aquí en rojo. 2, 8, otra vez 2. ¿Qué pasa después? Vuelve a aparecer 2 y 8. O sea que ocurre exactamente el mismo comportamiento que con el primer dígito. Se alternan estos dos números, 2, 8, 2. O sea que ahora sigue 8 nuevamente. Y ya entonces tenemos esta parte, ¿no? También. Muy bien. Ahora vamos con el 2, que es el tercer dígito. 6, 2. Después del número que estamos buscando es 2 y 6, ¿no? Otra vez se alternan 6 y 2 en este caso. Así que 2, 6, 2, ¿qué seguiría? El 6 obviamente, luego 2 y 6. ¿Ves cómo se alternan uno con uno? Vamos ahora al cuarto dígito, que es el 6, luego aquí 2, 6 otra vez, después del número que estamos buscando vuelve a ser 6 y 2. Se alternan otra vez, ¿no? 6, 2, 6, 2, 6 y 2. Y ahí vamos, ¿no? Prácticamente ya a resolver este ejercicio. Ahora el 8, que es el quinto dígito. 8, 9, 7. 8, 9, 7. Luego vuelve a quedar aquí 9 y 7. Observa que 9 es igual que aquí, 7 es igual que aquí. O sea que aquí tendría que repetirse también este número, el 8. Bien, ahora el penúltimo, en color café aquí, 7, 8, 9. Luego aquí abajo en la posición correspondiente 8 y 9. 8 con 8, 9 con 9, o sea que aquí debe ir 7 con 7 también. Y finalmente nos quedamos con el 9 aquí, 7 y 8. Aquí es 7 también se repite abajo, 8 también se repite abajo al final, o sea que aquí al final debe repetirse este mismo, el 9, y así tenemos la respuesta correcta. Vamos a buscar el número que corresponda con esa cifra, con 2.862.879, que es el inciso C. Exactamente el inciso C es la respuesta correcta en la pregunta 4 debido a este patrón. Entonces toma en cuenta también que a veces puede ser que no siempre se presenten sumas, restas, multiplicaciones, ¿no? Sino que pueda variar las posiciones de los dígitos en forma alternada. En fin, eso es de lo que se trata el razonamiento matemático en este tema de las sucesiones de números. En la 5 tenemos el dato de completar la siguiente progresión geométrica. Ya platicamos que la progresión geométrica, como aquí, en la pregunta 3, se multiplica cada término de esa sucesión por un mismo valor, en este caso 3, ese valor se llama razón de la sucesión geométrica en este caso. Entonces vamos a hacerlo así, ¿no? ¿Cuál es la razón aquí? ¿Cuál es el número constante? ¿Qué número multiplicado por 3 nos da 15? O sea, 5. 3 por 5, 15. Luego, si multiplico como es geométrica, tiene que ser la misma razón. En este caso la razón es igual a 5. 15 por 5 es 75, efectivamente. Entonces 75 por 5. 5 por 5, 25. Tenemos 2. 5 por 7, 35. Más 2, 37. 375 es el valor que
continúa nuestra progresión geométrica, el inciso C, una vez más. Muy bien, entonces en la 6 se nos pide identificar el término siguiente de la sucesión, ¿no? Bueno, aquí lo que vamos a hacer es trabajar por el lado de la suma. Sí, 234, 666, 2331. Ahí están las diferencias para llegar de un término al otro, como ven en color naranja. Y lo que tenemos que observar en estos números, 234, 666, 2331, es que el primer dígito y el último han sido intercambiados de la cifra que está antes, de la cifra antecesora. De aquí de 432 cambia de lugar el 4 y el 2, el 3 se queda constante y nos da ese número 234, que es el que a su vez está sumando a 600 para llegar a 666. Si yo intercambio 6 y 6, bueno, obviamente queda la misma cifra, 666, y pues ese se tiene que sumar al que está antes, a su antecesor, 666 más sí mismo, o por 2, da efectivamente 1332. Ahora vamos a hacer el mismo procedimiento, ¿no? Vamos a intercambiar el primer dígito con el último. Los cambias de posición nada más y tienes el 2 al inicio y el 1 al final. Se forma la cantidad 2331, los de en medio no se estarían moviendo. Entonces, si yo sumo 1332 más 2331 es igual, en efecto, a 3663. Así que, cuando nosotros hacemos el mismo procedimiento aquí con esta cifra, pues vuelve a quedar eso, ¿no? Estos 3 y 3 se intercambian, entonces vuelve a sumarse 3663. Más sí mismo. Entonces, esto nos va a dar como resultado lo siguiente. 3 más 3, 6, 6 más 6, 12, tenemos 1. 6 más 6, 12 y 1, 13, llevamos 1, 3 más 3, 6, más 1, 7. 7326, ese es el número que está dando este patrón que hemos seguido, que corresponde al inciso C también. Y aquí pues nada más hacer la observación de que en la guía, la hoja de respuesta marca que es el inciso A, ¿no? En la pregunta 6. Así que pues habría que revisar qué es lo que está pasando allí, pero si nosotros nos apegamos a este mecanismo, pues la suma es lo que nos da el inciso C. Siguiente pregunta, vamos a ver la número 7, es una pregunta conceptual. Una progresión que en el espacio es aquella en la cual la diferencia de un término con su antecesor es igual a fija, una cantidad fija. Es el inciso C, una progresión aritmética. Una progresión aritmética se suma un mismo número, un valor constante, y lo que es equivalente a obtener la diferencia de ese término con su antecesor. ¿Sí? Si nosotros, por ejemplo, sumamos o tenemos esta progresión aritmética, vemos que se está sumando 3 unidades de un término al otro y este valor pues es constante, ¿no? Esa es una progresión aritmética. Sumas un mismo número, la diferencia se mantiene constante, eso se llama razón de la sucesión o progresión aritmética, al igual que ocurre con las progresiones geométricas, como ya lo estábamos comentando, y lo estaremos trabajando en la siguiente pregunta, que es la número 8. Pero para esto voy a necesitar ordenar mi pizarrón, así que vamos a hacer una breve pausa antes. Muy bien, entonces seguimos con la pregunta número 8, donde tenemos el dato de que es una progresión geométrica. Queremos hallar A1, que es el primer término de esa serie, o el primer elemento de esa sucesión o progresión aritmética, con una diferencia, o sea, con una razón de un quinto, y la suma de los primeros 11 términos de esa progresión aritmética debe ser 143. Eso se expresa con esta notación en el tema de las sucesiones o progresiones con S, quiere decir la suma, el subíndice 11, los primeros 11 términos,
Sí, entonces lo que estamos aquí viendo es realmente una progresión de la forma A1, A2, A3 y así sucesivamente hasta llegar a la 11. Pero cuando esto se llama sucesión, ¿de acuerdo? Vamos a aclarar esos términos. Sucesión o progresión es lo mismo. Y entonces, pues lo que vamos a tener ahora aquí es la suma, ¿no? También con este concepto. Es decir, A1 más A2 más A3 más, etcétera, hasta llegar al último que es A11. Este es el enésimo término, el 11. Entonces, n vale 11. Ese es otro dato que nosotros vamos a deducir directamente aquí. Y ahora, esto no se llama una sucesión, cuando se suma se llama una serie. Esto es una serie, es la suma como tal de los términos de una sucesión o progresión. Bien, entonces, en el caso de la progresión o sucesión aritmética, vamos a tener las siguientes fórmulas. El enésimo término va a ser igual a A1 más la razón menos 1 por n, el número de elementos. Mientras que la suma o la serie, Sn va a ser igual a el valor de n por A1 más A enésimo dividido entre 2. ¿De acuerdo? Entonces, estas son las fórmulas que nosotros vamos a estar aplicando para resolver nosotros las sucesiones o progresiones aritméticas. De tal manera que entonces vamos a tener aquí nada más que verificar porque estoy al revés. La razón multiplica y n se resta, le restamos 1. Si de repente las fórmulas las tiene uno que vigilar muy bien en la memoria para no equivocarse bien. Entonces vamos a emplear estas fórmulas y vamos a trabajar con álgebra. Aquí va a ser una cuestión más que nada de álgebra de aquí en adelante. Entonces vamos a sustituir los datos en la primera fórmula. No conocemos el onceavo término, vamos a llamarle A11. Es igual a 1, que tampoco lo conozco, más la razón que esa sí la tenemos es un quinto, multiplicado por n, n ya vale 11, son 11 términos que estamos trabajando, 11 menos 1. Simplificando, entonces 11 menos 1 es 10, 10 entre 5 es 2, y así mi ecuación primera es A11 igual a 1 más 2, ¿no? Entonces vamos a guardar esta ecuación ahorita para usarla porque son dos incógnitas. Necesitas otra ecuación, ¿no? Para resolver un sistema lineal de 2 por 2. Y aquí está la otra fórmula, la suma, como tal vale 143. Entonces esta es la ecuación 1, la ecuación 2. 143 es igual a n, que es 11, el número de términos, por A1, multiplicado por A1, que es incógnita, más A enésimo, que en este caso es A11, la otra incógnita del sistema, dividido entre 2, ¿no? Entonces también tienes dos incógnitas. Vamos a ordenar la ecuación. 2 primeramente que está dividiendo va a pasar multiplicando. Y aquí el 11 pues lo podemos también multiplicar, ¿no? 11 por A1, 11A1, más 11A11 es igual a 286. Y esta segunda ecuación, con la primera, te va a generar un sistema de ecuaciones, entonces, ¿qué vamos a resolver? Primero vamos a eliminar a 11 multiplicando por menos 11, para que nos quede menos 11 a 11, más, aquí sería menos por menos más, 11 a 1, menos 11 por 2 menos 22, y la segunda ecuación la dejamos tal cual, así se cancela el A11, mientras que nos queda en A1 22,
Y 286 menos 22 es igual a 264. Despejando a 1, dividimos 264 entre 22 y eso corresponde ahora sí al número 11, que es la respuesta que nosotros tenemos aquí, ya marcada como el inciso C. Entonces ahí mucho cuidado siempre, ¿no?, con la concentración. Aquí me falló a mí ese aspecto, pero que ustedes no sea así. Pregunta número 9. Determina el arreglo el elemento faltante. Bueno, aquí nosotros queremos saber este signo de interrogación, esta casilla, cuánto vale ese número. Pero tenemos estos cuatro incógnitas. En este caso, lo que se tendrá que hacer para poderlo determinar, la secuencia de arreglo de estos números, es utilizar la posición numérica de estas letras en el alfabeto, ¿no? Entonces, de esa manera tenemos A, B, C, D. Hasta acá, ¿no? Entonces, la letra B, ¿qué posición ocupa? La segunda en el alfabeto. Esto va a tener un 2 aquí. La letra G ocupa la posición número 7. La letra H, la número 8. Y la letra K es la número 11. Ahora, ¿qué relación hay entre 28, 2 y 56? Una multiplicación, ¿no? El doble de 28 es 56. De aquí a acá eso es lo que va a ocurrir. 56, 7 y 8. ¿Qué relación entre estos tres números habría? Una suma, una multiplicación, división, una división, ¿no? Si tú divides 56 entre 7, toca 8. Luego entonces aquí la cuestión sería, si hay una multiplicación, luego una división, ¿qué es lo más probable que ocurra aquí? Que sea de nuevo una multiplicación. Parece que se está alternando. Vamos a probar 8 por 8, 64. Y después nosotros tendríamos aquí la relación del 64 con el número 11, donde pues nuevamente se estaría haciendo otra multiplicación porque el número es más grande, ¿no? A ver, vamos a probar. Si multiplicas 64 por 11, efectivamente te va a dar el número 704. Así que eso es lo que tendríamos que haber nosotros rellenado en el inciso B, para que las operaciones ahí entre multiplicaciones, divisiones con esos números pues concuerden exactamente. Pregunta número 10. ¿Qué término continúa la secuencia numérica, ¿no? Entonces vamos a ver aquí en la 10. Tenemos la raíz cúbica de 3, raíz extra de 2, índice 12 de raíz 6, raíz de índice 72 de 12 y 864 como índice en un radical de 72. ¿Cuál es el que continúa entonces, no? Bueno, nosotros podemos trabajar con, por un lado, los índices o por otro lado también los radicandos, los números que están dentro de cada raíz. 3, 2, luego 6, luego 12, luego tenemos aquí el 72, ¿no? Entonces vamos a tener que hallar nosotros el patrón que es correspondiente y entonces con eso nosotros poder trabajar, ¿no? Observa entonces la relación, por ejemplo, de 3 para 2, pues no se retrocede, luego se aumenta. Pero si tú multiplicas 3 por 2, te da 6. Ahora multiplica estos dos últimos. 2 por 6 te da el que sigue 12. ¿Cuánto es 6 por 12? Te va a dar 72. Entonces ya viste la secuencia. 12 por 72 te va a quedar como resultado de esta multiplicación 864. Y es el único radical que tiene ese número dentro, el inciso D. Y ya no habría necesidad en este caso de estar pues trabajando con los índices, ¿no? Aunque los índices siguen un patrón similar, observa allí.
Aquí es 2, ¿no? Raíz cuadrada. 2 por 6 son 12. 6 por 12, 72. 12 por 72 fue lo que hicimos aquí, 864. Y luego entonces sería 72 por 864. Nos da el número que tenemos aquí de 62.208. Ya de esa manera pues se aclara completamente por qué es el inciso D. Y vamos a borrar para seguir con otros ejercicios más. Pregunta número 11. Tenemos una progresión aritmética. Aquí están los datos anotados, pero nos piden encontrar el décimo término, o sea, 10, de una sucesión aritmética con diferencia, o sea, la razón de 20, tal que la suma de los dos primeros términos sea 1, ¿no? La suma de los dos primeros términos, S2, igual a 1. De aquí deducimos que n tiene que ser 10 para poder hallar ese décimo término, que es alguna de estas fracciones. Bueno, de hecho la hoja marca que es el inciso A y es correcto. Vamos a ver cómo llegamos a eso. Nuevamente nuestras fórmulas. El enésimo término es igual a 1 más n menos 1 multiplicado por la razón, y la de la suma, en este caso, la suma de los dos primeros términos. Bueno, vamos a ponerlo de forma general. Nuevamente la suma de n términos es igual a n por a1 más a enésimo entre la mitad de entre 2. Ok, ahora pues sustituimos, ¿no? Queremos el enésimo término. Sin embargo, aquí observa, tendremos como incógnitas a 10. Tampoco conocemos a1. A1 es una incógnita. Y aquí para la suma de los dos primeros términos A2 también es una incógnita. Vamos a trabajar aquí para que esto se pueda resolver. Solo tienes dos ecuaciones y resolver tres incógnitas, A10, A1 y A2, no se puede con dos ecuaciones, ¿verdad? De acuerdo a la teoría de sistemas en álgebra. Entonces vamos a trabajar con estos dos, A1 y A2. Primeramente con la suma, por ejemplo, que la tenemos aquí. La suma de los dos primeros términos es igual a 1. N, entonces, en este caso, vale 2. Entonces va a ser S2, vamos a sustituirlo. Y aquí 2, y aquí 2. Estos dos se eliminan, va a quedar únicamente A1 más A2. 1 tiene que ser igual a A1 más A2. Ahí tenemos una primera ecuación. Vamos a utilizar nuestra otra ecuación. Esta fórmula que nos sirve para determinar o calcular el enésimo término va a ser en términos de A2 y A1. A2 es igual a 1 más N, que en este caso es 2, en este momento es 2. Ya después será 10, pero ahorita tiene que ser 2, para tomar un sistema de 2 por 2, con A1 y A2. Más N, que es 2, menos 1 por la razón. Sí, entonces, bueno, la razón que ya la tenemos también es de 20. Entonces, 2 menos 1, 1 por 20, 20. Vamos a ordenar esta ecuación así. Restando A2 menos A1 tiene que ser igual a 20. Y de ahí formamos un sistema lineal de dos ecuaciones con dos incógnitas. Vamos a resolverlo, ¿no? Por el método de suma y resta. Esta ecuación nada más vamos a voltearla para que ya se haga más fácil. A1 más A2, que es igual a 1. Como lo habíamos dicho, ¿no? Entonces, directamente aquí se te elimina A1, ¿verdad? A1 menos A1. Bueno, vamos a ponerlo así. A2 más A1, ¿no? Todavía más fácil. A2 más A2, 2 veces A2. A1 se elimina, igual a 21. A2 es igual a 21 medios. Y A1, bueno, con el despeje, ¿no? Vamos a hacer el despeje de cualquier ecuación, por ejemplo, del A1 que es más fácil. A1
es igual a 1 menos A2, o sea, 1 menos 21 medios. En medios, un entero son 2 medios, ¿no? Entonces, 2 menos 21 es menos 19 medios. Partimos de que el primer término, pues, sería un número negativo. Finalmente, queremos el décimo término. A10. Nuevamente, con esta fórmula. Pero ahora sí, n vale 10 aquí. Entonces, A10 va a ser igual a A1, que lo tenemos aquí, menos 19 medios, más n menos 1 por la razón. Ahora n vale 10, 10 menos 1, 9, por la razón que siempre es constante, 20. Y así obtener la fracción correspondiente, menos 19 medios más 9 por 20. Esto nos va a dar igual a 180. Vamos a hacer esa resta. Entonces son menos 19 medios. Vamos a convertir el 180 en medios, una fracción equivalente en medios para que la resta sea directa. 180 por 2 son 360, menos 19. Entonces A10 va a ser igual a 341 medios, ¿no? Vamos a ver cómo viene aquí expresada la fracción. Y efectivamente el inciso A, como ya adelantábamos, es 341 medios. Ese es el décimo término de esta progresión aritmética. Podemos avanzar a la número 12, completa la sucesión numérica. Y son números primos realmente. 2, 3, 5, 7, después del 7 el 11, 13, 17, el inciso C. Número 3, especificar el tercer elemento que se obtiene en la sucesión con el siguiente término general, dado por la fórmula que vamos a ver aquí, ¿no? A enésimo es igual a menos 2 veces el coseno de n por pi. Y nos piden el tercer elemento o el tercer término de la sucesión, es decir, A3. Vamos a calcular A3. Entonces aquí n directamente vale eso, vale 3. Únicamente tienes que sustituir n por 3 aquí y hacer el cálculo correspondiente. Entonces, menos 2 coseno de n, que es 3 por pi. Aquí entonces tendremos que ver cuánto vale el coseno de 3pi, de acuerdo a las gráficas de las funciones trigonométricas, ¿no? Vamos a trazarla aquí rápidamente. La función coseno, vamos a poner aquí pi, 2pi y 3pi, ¿no? Y así va a seguir el patrón, incluso hasta 4pi vamos a graficarla. En color azul el coseno, en el origen vale su máximo, que es 1. Y cuando llega a un valor aquí en medio de pi medios, pasa por 0. Pasa por 0 cuando va a pi, toma su valor mínimo, que es menos 1. Sí, y luego lo que va a hacer aquí, en esta parte en medio, va a volver a subir. Y luego sube de nuevo hasta el máximo en 2pi. Ahí vale 1. Después aquí a la mitad se hace 0 en 3pi, que es el que estamos buscando. Ve dónde queda, a la altura del menos 1, ¿no? Después vuelve a subir, pasando aquí por 0 y luego en 1. O sea, observa que en los múltiplos impares de pi, 1pi, 3pi, 5pi, 7pi, etc., su valor es menos 1, negativo. Cuando son valores enteros, pero números pares de pi, como 2pi, 4pi, 6pi, 8pi, etc., va a ser su máximo 1. Ese es el comportamiento del coseno.
Así que aquí ya vimos claramente que es menos 1. Y entonces menos 2 por menos 1 es igual a 2. Es el valor de este tercer término, que es el inciso A. La respuesta correcta. ¿Sí? Muy importante que te sepa la gráfica de seno y de coseno, así como las tracé, tienes que hacer exactamente igual tú en pues, tu conocimiento de trigonometría, ¿no? Bueno, tenemos que borrar de nuevo para ver otros ejercicios más en este primer video de razonamiento. La pregunta 14. Tenemos la siguiente información. Encontrar el décimo término, o sea, A10, de una sucesión geométrica o progresión geométrica con razón igual a 2, tal que el producto de los primeros tres términos sea igual a 1. O sea, 1 por A2 por A3 tiene que ser igual a 1 su producto. Vamos a ver cómo poder resolver esto. De entrada, la fórmula para el enésimo término de una sucesión o progresión geométrica es la siguiente. A enésimo es igual a A1 multiplicado por la razón elevada a la n menos 1. Sí, esta fórmula es indispensable. La tenemos que memorizar para este tema en esta sección de razonamiento matemático y entonces poder establecer lo siguiente, ¿no? Bueno, como ves, no conocemos a 10, pero tampoco conocemos a 1, ni a 2, ni a 3. ¿Cómo le podemos hacer? Afortunadamente esta es una progresión o sucesión geométrica, con lo cual, con razón 2, A1, bueno, vamos a empezar con A2. A2 es igual, según la fórmula A1, en este caso n vale 2, por la razón que es 2 elevado a la n menos 1, o sea, 2 menos 1 que es 1. Por lo tanto, A2 es igual a 2 veces A1. De manera similar podemos trabajar con A3 en esta fórmula. Ahora n vale 3 es igual a 1. Por la razón que es 2, otra vez, esa es constante, elevado a la n vale 3 ahora. 3 menos 1 que es 2. 2 al cuadrado 4 veces A1, ¿no? Entonces, los primeros tres términos ya van quedando claros. A1, A2, pero ojo, A2, ¿cuánto vale? Vale 2 veces A1. Lo ponemos en términos de la misma incógnita, A1. Y A3, pero A3 tiene un valor de 4 veces A1. ¿De acuerdo? Están los primeros tres términos de la sucesión geométrica. Vamos a multiplicarlos para que esto tenga que dar 1. Entonces, esto por 1, igual a 1, perdón, con un producto de 1. Y ahí despejamos A1 de esta ecuación. Entonces, A1 por A1, A1 cuadrada por A1, A1 al cubo. 2 por 4, 8, A1 cúbica, igual a 1. Despejamos A1, entonces queda como la raíz cúbica, ¿no?, de 1 entre 8. Esta raíz es exacta. Raíz cúbica de 1 es 1, mientras que la raíz cúbica abajo también del 8 es 2. 2 al cubo 8. Y ya tengo A1, el término que se necesita aquí en la progresión. Tenemos n, automáticamente aquí n vale 10. Y tenemos la razón. Ya tenemos todo para finalmente obtener el término décimo o el que sea que te pidan. A10 entonces es igual a A1, que es un medio, multiplicado por la razón de 2, elevado a la n. Ahora n vale 10, 10 menos 1, 10 menos 1, 9. 2 a la 9 entre 2, queda 2 a la octava, según leyes de exponentes. Y puedes descomponer esto más fácil como 2 a la cuarta por 2 a la cuarta. 2 a la cuarta es 16 por 16. Y esta multiplicación, o 16 al cuadrado, es 256. Y entonces ahí ya tienes que este sería el décimo término exactamente de esta sucesión geométrica, el inciso C. Número 15. Determina los primeros 5 elementos de la secuencia cuya fórmula recursiva aquí tenemos.
considerando que A1 ya vale 2. Bueno, esta se llama fórmula recursiva porque, como ven aquí, el enésimo más 1 término depende del que está antes, el enésimo. Entonces tendremos que determinar los primeros 5 elementos, es decir, A1, A2, A3, A4 y A5. El primero pues ya lo tienes, A1, nos faltan los otros 4, utilizando esta fórmula y este valor que ya lo tienes. Entonces con n igual a 1, porque aquí 1 más 1 sería 2 para que nos dé este 2 de aquí del subíndice, A2 es igual, entonces, bueno, vamos a desglosarlo, es 1 más 1, ¿no? O sea, n, con n igual a 1, 1 más 1, 2. A2, que es el que sigue, es igual a enésimo, pero n vale 1. Entonces es A1 por el seno de 1, que es n, por pi, o sea, pi entre 2 más 1. Pero reemplaza lo que vale A1, ¿no? A1 vale 2. Entonces aquí en vez de A1 vamos a poner 2. Y así haces estas operaciones. Entonces esto es igual a 2. ¿Cuánto vale el seno de pi medios? O sea, el seno de 90 grados. De acuerdo a lo que vemos en trigonometría, ya sea con la tabla que vemos en ese tema o en base a la gráfica de esta función, vamos a saber a ciencia cierta que el seno de 90 grados tiene un valor de 1. Eso ya es de trigonometría, ¿no? Entonces hay que repasar nuestras gráficas también, por favor. Muy bien, aprendérnoslas, como les dije hace un momento con la pregunta de la función coseno. Lo mismo aplica para el seno, más 1. Entonces 2 por 1 es igual a 2, más 1 es 3. Ahí está. Entonces A1 vale 3. A1 vale 2, perdón. A2 vale 3. Ahora, ¿cuál sigue? Tenemos que determinar A3 de la misma forma. A3 se descompone como n más 1, o sea, 2 más 1, ¿no? Aquí n va a ser 2. Es igual a esta fórmula recursiva. Con esta fórmula vamos a tener a enésimo, que es el que está antes de n más 1. O sea, 1 antes de A3, pues está antes el A2. Por el seno de n, que es, ahora es 2, dijimos, 2pi sobre 2 más 1, ¿no? El 2 se elimina aquí. A2 hay que sustituirlo. Entonces, A3 va a ser igual a A2, que tiene un valor de 3, es el que sacamos antes, por el seno de pi más 1. ¿Cuánto vale el seno de pi? ¿Sí? Bueno, el seno de pi resulta que tiene un valor de 0. ¿Sí? Entonces, 3 por 0, esto vale 0. 3 por 0, 0. Y solo queda 1, ¿no? O sea que A3 vale 1 únicamente. Luego A4, ya tenemos A1, A2, A3, vamos por A4. Sería igual a que A, en nuestra fórmula recursiva, en A enésimo, que es A3, el que está en un lugar antes. Aquí se descompone como n más 1. Entonces, n más 1 tiene que ser, para que dé 4, 3 más 1. N tiene que ser 3. Ahí está, enésimo 3. A3 por el seno de 3pi entre 2 más 1. Pero A3 lo acabamos de sacar aquí arriba, vale 1, así que ya no cuenta. El seno de 3pi entre 2, de acuerdo a lo que vemos en la gráfica del seno, va a ser esto igual a menos 1. Entonces, menos 1 más 1 vale 0. Ya tenemos A4, ¿no? Entonces, 2, A1 vale 2, A2 vale 3, A3 vale 1, A4 vale 0. Y ya se haría exactamente lo mismo para obtener A5. Y así obtener la respuesta que viene en el inciso A. 2, 3, 1, 0. Y va a volver a dar 1 finalmente. ¿Sí? Entonces, de esa manera tienes que desarrollar los cálculos lo más rápido posible, bien hechos, pero además para hacer esto
sabernos las gráficas de las funciones trigonométricas. Muy bien, pregunta número 16. Vamos a ver qué nos dice la 16. Determine la fórmula recursiva que genera la siguiente secuencia: 200, 400, 100, 150, 25, 62.5, 18.75. Bueno, esta es una serie de una sucesión más bien de números que es alternada, ¿no? Va creciendo y decrece, crece y decrece. Cuando tienes una serie, una sucesión, perdón, o una progresión de este tipo, que sube y luego baja, que se suma y luego se resta, tiene que tener un valor absoluto. Eso sí te lo puedo ir adelantando. Y lo único que tiene un valor absoluto para hacerlo más fácil es el inciso D, ¿no? Otra manera de hacerlo también que tienes a tu alcance sería probar una por una las opciones y ver qué te genera esos términos, sustituyendo cada valor de cada término. Entonces, nos vamos a ir de esa manera más rápido. La 17 determina los primeros 6 elementos de la sucesión cuya fórmula recursiva la tenemos aquí, con A1 igual a 0 y A2 igual a 1. Queremos los primeros 6 elementos. Bueno, entonces vamos a hacer algo similar a lo que hicimos en la 15, o que ustedes podrían hacer prueba también en la 16. Se los dejo eso como tarea para no hacer tan largo este video. Y entonces tenemos ya los primeros dos, ¿no? 0, 1, A1, A2. Necesitamos A3, A4, A5 y A6. Entonces nos quedaríamos en A3, ¿no? Para esto entonces lo que vamos a necesitar es desglosar el cálculo de la siguiente manera. Dice n más 1. ¿Cómo llego a 3 para que sea n más 1? N tiene que valer 2, ¿no? 2 más 1 te daría 3. Así que es A3 se desglosa como 2 más 1 y n tiene que ser 2. Igual a menos 1 al cuadrado, que es n, donde aparezca n pone el número 2 únicamente. Eso es lo que vas a sustituir, ¿no? Donde aparezca la letra n vamos a poner el valor de 2 en la sustitución y hacer los cálculos correspondientes. Entonces por AN, que es 2, más AN menos 1, 2 menos 1 es 1, A1, menos N, que es 2, menos 1. Todo esto dividido entre 2. Y ahora de una vez vamos a sustituir los valores correspondientes de A1 y de A2, que ahí los tienes. Entonces A2 vale 1, A1 vale 0. Entonces aquí 1 menos 1 se elimina, queda menos 2 entre 2, que es menos 1. Menos 1 al cuadrado por este lado es 1, ¿no? Así que no afecta. Esto se cancela. Y el resultado es menos 1. Así que aquí ya llenamos ese hueco con un menos 1. Luego hacemos lo mismo para obtener A4. Va a ser menos 1 elevado a la que aquí, ¿cómo se desglosa la suma? 2 más 2. 3 más 1, perdón. ¿Qué es esto de aquí? 3 más 1. Entonces n tiene que ser 3, ¿no? N tiene que ser 3 para que 3 más este 1 del subíndice sea 4. Entonces menos 1 al cubo por el valor de AN, que es 3, por A3 más A enésimo menos 1, o sea A2, 3 menos 1, 2, menos el valor de N, que es 3. Siempre toma en cuenta que N vale 3 aquí. Menos 1. Y todo esto entre 2, ¿no? Sustituimos el valor de A3 que acabamos de obtener en el inciso anterior. Bueno, el término anterior es menos 1. A2 tiene un valor de 1. Menos 1 más 1, 0. Menos 1 al cubo es menos 1. Que va a multiplicarse con 3 menos 3 menos 1 es menos 4, ¿no? Menos 4 entre 2 es menos 2 por menos 1 es igual a 2. O sea que aquí el A4 es 2.
Y así haríamos exactamente lo mismo con A5, ¿no? Voy a hacer finalmente aquí, el A5. ¿Cómo se desglosa? ¿Qué número al sumarle 1 nos da 5? 4. Ese es el valor de n, entonces n vale 4, igual a menos 1 elevado a la cuarta por a enésima, que es 4, a 4, más a enésimo menos 1 es a 4, menos 1 es a 3, menos n, que es 4, menos 1 dividido entre 2. Y así entonces sustituir nosotros de nuevo estas variables. A4 es el de aquí, 2, que obtuvimos antes, y A3 es el que tenemos con un valor de menos 1. Entonces aquí queda menos 1. ¿Sí? Entonces 2 menos 1, 1 menos 1, esto se elimina. Menos 1, la cuarta es 1, se cancela, entonces queda menos 4 entre 2, que es menos 2. Y ahí tenemos el término A5, que vale menos 2. Y haríamos el A6 exactamente de la misma forma para obtener el resultado que viene aquí, ¿no? Entonces 0, 1 menos 1, 2 menos 2, y al final da 3, que es el inciso A. Y aquí vamos a terminar, vamos a cerrar el primer video, la primera parte de razonamiento matemático para este examen. Así que espero les esté siendo de gran utilidad. Los veo para la segunda parte. Ahí los espero.